Hay lugares donde el tiempo no cura las heridas, lugares donde el dolor se queda atrapado entre las paredes, esperando a alguien que pueda escucharlo. Esta es la historia de un hombre que recibió una llamada que nunca debió contestar, en un lugar donde los teléfonos llevaban años sin funcionar. Bienvenidos a Atlas Prohibido, donde exploramos los rincones más oscuros de lo inexplicable. Si te gustan estas historias reales de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber que tenemos una comunidad en todo el mundo hispanohablante. Ahora sí, prepárate para conocer la experiencia de Miguel Ángel Herrera, un guardia de seguridad que nunca imaginó que su turno nocturno se convertiría en la peor pesadilla de su vida. El Hospital San Rafael cerró sus puertas en el año 2008 después de múltiples denuncias de negligencia médica y una serie de muertes inexplicables en el ala de pediatría. Durante años, el edificio permaneció abandonado en las afueras de una ciudad del interior de México, convertido en refugio de indigentes y curiosos que buscaban emociones baratas. En 2022, una empresa constructora compró el terreno con planes de demoler el hospital y construir un complejo residencial. Miguel Ángel fue contratado como vigilante nocturno, mientras se completaban los trámites legales y las inspecciones finales. Era un trabajo sencillo que consistía en hacer rondas cada hora y asegurarse de que nadie entrara al edificio. Lo que Miguel no sabía era que hay cosas peores que los intrusos humanos. La primera semana transcurrió sin incidentes. Miguel llegaba a las 10 de la noche. Se instalaba en la garita de seguridad cerca de la entrada principal y realizaba sus rondas con una linterna y un radio portátil. El hospital era enorme, con 5 pisos y más de 200 habitaciones, pero Miguel solo debía revisar los pasillos principales y las entradas. Las noches eran tranquilas, apenas interrumpidas por el viento que silbaba entre los vidrios rotos y el crujir de la estructura envejecida. Sin embargo, había algo que lo incomodaba profundamente. Cada vez que pasaba frente al ala de pediatría del tercer piso, sentía una opresión en el pecho y un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Había algo en ese pasillo clausurado que lo hacía querer alejarse rápidamente. Todo cambió la noche del viernes 13 de mayo. Miguel había comenzado su turno como siempre, instalándose en la garita con un termo de café y su celular para pasar las horas muertas. Eran las 11:30 de la noche cuando el teléfono fijo de la garita comenzó a sonar. Miguel se quedó paralizado mirando el aparato antiguo que colgaba de la pared. Según le habían informado, las líneas telefónicas del hospital habían sido cortadas hacía más de 10 años. No había manera de que ese teléfono funcionara. El timbre continuó sonando, insistente, atravesando el silencio de la noche como un grito de auxilio. Miguel sintió que cada fibra de su cuerpo le decía que no contestara, pero la curiosidad fue más fuerte. Levantó el auricular con mano temblorosa y se lo llevó al oído. Lo primero que escuchó fue estática, como el sonido de una radio mal sintonizada. Luego, a través de la interferencia, una voz de niña pequeña susurró su nombre completo: Miguel Ángel Herrera. El guardia sintió que la sangre se le helaba en las venas. Nadie en la empresa constructora sabía su nombre completo, solo lo llamaban Miguel. La voz continuó, ahora más clara, con un tono urgente que le erizó cada vello del cuerpo. No vengas al tercer piso esta noche, Miguel Ángel. Por favor, no vengas. Ella está esperando que alguien entre. Antes de que pudiera responder,
La línea se cortó con un chasquido seco que resonó en la garita vacía. Miguel colgó el teléfono con manos temblorosas y se quedó mirando el aparato como si fuera una serpiente venenosa. Su mente racional buscaba explicaciones. Tal vez era una broma de sus compañeros del turno diurno. Quizás habían reconectado temporalmente alguna línea sin avisarle, pero en el fondo de su alma sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Las siguientes 2 horas fueron una agonía. Miguel permaneció en la garita, bebiendo café frío y tratando de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Pero el teléfono estaba ahí, real y tangible, colgado en la pared como evidencia de que algo imposible había ocurrido. A la 1:30 de la madrugada, era momento de hacer su ronda. El protocolo era claro. Debía revisar todos los pisos, incluido el tercero. Miguel tomó su linterna y su radio, pero antes de salir hizo algo que nunca había hecho antes. Se persignó y murmuró una oración que su abuela le había enseñado de niño para protegerse de las malas energías. Si alguien le hubiera dicho una semana antes que terminaría rezando antes de entrar a un edificio abandonado, se habría reído. Pero esa noche, después de esa llamada imposible, Miguel sentía que necesitaba toda la protección divina posible. El interior del hospital estaba sumido en una oscuridad absoluta. La linterna de Miguel cortaba la negrura creando sombras danzantes en las paredes descascaradas. El olor a humedad y abandono era sofocante, mezclado con algo más, un aroma dulzón y enfermizo que Miguel no lograba identificar. Revisó el primer piso sin incidentes, luego el segundo. Cada paso que daba lo acercaba más al tercer piso, al ala de pediatría clausurada donde algo o alguien supuestamente lo estaba esperando. Cuando llegó al rellano de la escalera que conducía al tercer nivel, Miguel se detuvo. Su instinto le gritaba que diera media vuelta, que llamara a su supervisor y dijera que estaba enfermo, que hiciera cualquier cosa menos subir esas escaleras. Pero el orgullo y la necesidad de ese trabajo lo empujaron hacia adelante. Después de todo, razonó, solo eran cuentos de viejas. No existían los fantasmas ni las maldiciones. Era solo un hospital viejo y abandonado. Cuán equivocado estaba. Capítulo 2. Hay decisiones que tomamos por presión social, por no parecer cobardes frente a nuestros amigos. Decisiones que parecen inofensivas en el momento, pero que terminan marcándonos para siempre. Esta es la historia de 3 adolescentes que creyeron que explorar un hospital abandonado sería una aventura divertida para documentar en redes sociales. Lo que encontraron en el tercer piso los obligó a borrar cada segundo de video y nunca volver a hablar de lo que vivieron esa noche. Hasta ahora, Daniel, Sofía y Roberto eran estudiantes de preparatoria en Guadalajara, México. A sus 17 años, se consideraban exploradores urbanos aficionados. Habían visitado fábricas abandonadas, edificios en ruinas y hasta un viejo cine clausurado. En octubre de 2023, decidieron que su siguiente objetivo sería el Hospital de la Misericordia, un complejo médico que había cerrado abruptamente en 1995 después de que un incendio destruyera gran parte del edificio. Los rumores locales hablaban de pacientes que murieron atrapados en sus camas, de enfermeras que nunca lograron escapar del humo y de sonidos extraños que se escuchaban en las noches. Para 3 adolescentes buscando emociones fuertes, era el lugar perfecto. Decidieron entrar un sábado a medianoche, armados con linternas, cámaras y la falsa valentía que da la ignorancia. La entrada fue más fácil de lo esperado. Una ventana rota en la planta baja les permitió acceder al vestíbulo principal sin mayor dificultad.
El interior era un paisaje post-apocalíptico de mobiliario oxidado, paredes ennegrecidas por el fuego y techos parcialmente derrumbados. El olor a ceniza vieja y humedad era penetrante, pero los tres amigos estaban demasiado emocionados documentando cada rincón, con sus celulares como para preocuparse. Daniel, quien se había autoproclamado líder del grupo, propuso explorar el tercer piso donde, según las leyendas urbanas, estaban los quirófanos. Sofía dudó por un momento. Había algo en la atmósfera del lugar que la hacía sentir observada, pero no quería parecer cobarde frente a sus amigos. Roberto simplemente siguió a Daniel, como siempre lo había hecho desde que eran niños. La escalera que conducía al tercer piso estaba parcialmente quemada y crujía peligrosamente bajo su peso. Subieron con cuidado, aferrándose a la barandilla oxidada que amenazaba con desprenderse en cualquier momento. Al llegar al rellano superior, se encontraron con un pasillo largo y oscuro con puertas a ambos lados. La mayoría estaban cerradas o bloqueadas por escombros, pero al final del corredor había una puerta doble con las palabras «Quirófano 3», apenas visibles bajo décadas de suciedad. Daniel se acercó primero, empujando las puertas que se abrieron con un chirrido que resonó en todo el piso. Lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. A diferencia del resto del hospital, el quirófano estaba prácticamente intacto. La mesa de operaciones seguía en el centro de la sala, rodeada de lámparas quirúrgicas cubiertas de polvo. Bandejas con instrumentos médicos oxidados descansaban sobre carritos metálicos y en las paredes aún colgaban monitores antiguos con pantallas rotas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en 1995. Sofía comenzó a grabar con su celular mientras Daniel y Roberto exploraban la sala. Fue Roberto quien primero notó algo extraño. En el suelo, cerca de la mesa de operaciones, había huellas de pisadas marcadas en el polvo. Huellas frescas, como si alguien hubiera estado caminando por ahí recientemente. Los tres se miraron entre sí con una mezcla de confusión y miedo creciente. Daniel intentó racionalizar la situación, sugiriendo que quizás otros exploradores habían estado allí antes que ellos. Pero Sofía señaló algo que hizo que esa explicación se desmoronara. Las huellas no conducían hacia la puerta por donde ellos habían entrado. Comenzaban en medio del quirófano, como si alguien hubiera materializado allí, y formaban un círculo perfecto alrededor de la mesa de operaciones. No había huellas de entrada ni de salida, solo ese patrón circular imposible. Fue entonces cuando escucharon los pasos. Primero fueron suaves, casi imperceptibles, como el sonido de zapatos con suela de goma caminando sobre linóleo. Venían desde algún lugar dentro del quirófano, pero no había nadie más allí. Los tres adolescentes se quedaron paralizados, sus linternas temblando en sus manos mientras los pasos continuaban, metódicos y deliberados. Daniel trató de mantener la calma y sugirió que eran solo las tuberías viejas o la estructura del edificio asentándose. Pero entonces escucharon otro sonido que hizo que esa explicación se volviera imposible de creer. El tintineo inconfundible de instrumentos quirúrgicos chocando entre sí, como si manos invisibles los estuvieran organizando sobre una bandeja metálica. Sofía dejó caer su celular. La pantalla se apagó al golpear el suelo, sumiendo parte del quirófano en sombras más profundas. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de los tres para siempre. Una de las lámparas quirúrgicas comenzó a balancearse suavemente, aunque no había corriente de aire en la sala cerrada. El movimiento era hipnótico, de lado a lado, proyectando sombras danzantes en las paredes manchadas de hollín. Luego
Los pasos se acercaron directamente hacia donde estaban parados. Roberto fue el primero en reaccionar, gritando que tenían que salir de ahí inmediatamente. Los tres corrieron hacia la puerta doble, pero cuando Daniel intentó empujarla, descubrió con horror que no cedía. Algo o alguien la estaba sosteniendo del otro lado con una fuerza sobrehumana. Sofía comenzó a llorar mientras golpeaba frenéticamente la puerta. Roberto intentaba ayudar a Daniel, pero era inútil. Estaban atrapados en ese quirófano con lo que fuera que producía esos sonidos imposibles. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Los pasos cesaron, el tintineo de los instrumentos se silenció y la lámpara quirúrgica dejó de balancearse. El quirófano quedó sumido en un silencio absoluto que era de alguna manera más aterrador que los sonidos. Durante varios segundos que parecieron eternos, ninguno de los tres se atrevió a moverse o respirar. Fue Daniel quien finalmente reunió el coraje para intentar abrir la puerta nuevamente. Esta vez cedió sin resistencia, como si nunca hubiera estado bloqueada. Los tres salieron corriendo del quirófano. Bajaron las escaleras a toda velocidad, sin importarles el peligro de la estructura dañada. Y no se detuvieron hasta estar fuera del hospital, jadeando en la calle desierta bajo la luz de las farolas. Nunca regresaron al Hospital de la Misericordia. Daniel borró todo el video que había grabado esa noche. Roberto desarrolló insomnio crónico y Sofía comenzó a ver a un terapeuta. Durante meses se prometieron entre ellos no hablar nunca de lo que había pasado en ese quirófano. Pero hay experiencias que no se pueden olvidar por mucho que lo intentes. 3 años después, los tres siguen teniendo pesadillas con el sonido de pasos en quirófanos vacíos y el tintineo de instrumentos quirúrgicos manipulados por manos que no pueden ver. Y a veces, en las noches más oscuras, todavía escuchan ese sonido. Capítulo 3. Hay personas que se quedan atrapadas en su deber, incluso después de la muerte. Personas cuyo sentido de responsabilidad es tan fuerte que trasciende la barrera entre la vida y lo que viene después. Esta es la historia de un fotógrafo que descubrió que en algunos lugares el turno de noche nunca termina y que hay enfermeras que siguen cuidando de sus pacientes décadas después de que el último paciente abandonara el hospital. Alejandro Ruiz era fotógrafo urbano, especializado en documentar edificios abandonados en toda América Latina. Su trabajo había sido publicado en revistas internacionales y había ganado varios premios por sus impactantes imágenes de lugares olvidados por el tiempo. En marzo de 2024, Alejandro llegó a una pequeña ciudad en Colombia con un objetivo específico: el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cerrado desde 1987 tras una serie de escándalos sobre maltrato a pacientes. El edificio neocolonial de pisos era una joya arquitectónica que se desmoronaba lentamente, cubierta de enredaderas y con la mayoría de sus ventanas rotas. Para Alejandro, era el sujeto perfecto para su próximo proyecto fotográfico. Lo que no sabía era que ese hospital todavía tenía personal trabajando, personal que nunca había aceptado que su turno había terminado. Alejandro obtuvo permiso del municipio para entrar al edificio con fines artísticos y de documentación histórica. Llegó un martes por la tarde, cargando su equipo profesional que incluía 2 cámaras digitales de alta resolución, un trípode y varias lentes. Pasó las primeras horas explorando y tomando fotografías de los pasillos deteriorados, las habitaciones vacías con sus camas oxidadas y los consultorios donde aún colgaban diplomas médicos amarillentos. Todo era exactamente lo que esperaba encontrar en un hospital abandonado hace casi 40 años. Fue en el segundo piso,
en el ala de enfermería, donde tomó la fotografía que cambiaría todo. Era un pasillo largo con puertas a ambos lados, iluminado por la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas rotas. Alejandro ajustó su cámara, encuadró la toma perfectamente y disparó. Al revisar la imagen en la pantalla de su cámara, sintió que el corazón se le detenía por un segundo. En el fondo del pasillo, claramente visible en la fotografía, había una figura vestida con un uniforme blanco de enfermera. La mujer estaba de espaldas a la cámara, aparentemente caminando hacia una de las habitaciones. Su uniforme era del estilo antiguo, con cofia incluida, del tipo que se usaba en los años 70 y 80. Alejandro miró rápidamente hacia el pasillo real frente a él. Estaba completamente vacío. No había nadie. Volvió a mirar la fotografía en la pantalla de su cámara. La enfermera seguía allí, nítida y clara, como si realmente hubiera estado parada en ese pasillo cuando él tomó la foto. El fotógrafo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su mente racional buscó explicaciones. Quizás era un efecto de la luz, una mancha en el lente o un defecto de píxeles. Limpió cuidadosamente su lente y tomó otra fotografía del mismo pasillo desde el mismo ángulo. Esta vez, cuando revisó la imagen, el pasillo aparecía vacío. La enfermera había desaparecido. Durante el resto de la tarde, Alejandro intentó convencerse de que había sido un error técnico o un truco de la luz. Continuó fotografiando otras áreas del hospital, tratando de concentrarse en su trabajo, pero algo lo inquietaba profundamente. Esa noche, en su hotel, comenzó a revisar todas las fotografías que había tomado durante el día. Fue entonces cuando hizo un descubrimiento que lo dejó sin aliento. En 3 fotografías más, tomadas en diferentes áreas del hospital, aparecía la misma figura. En una imagen del comedor de pacientes, la enfermera estaba junto a una mesa vacía, como si estuviera sirviendo comida invisible. En otra foto de la sala de medicamentos, estaba de pie frente a un armario abierto, aparentemente buscando algo en los estantes vacíos. Y en una última imagen de la sala de estar, la enfermera estaba sentada en una silla desvencijada, mirando directamente a la cámara. Alejandro amplió esa última fotografía hasta poder ver el rostro de la mujer con claridad. Sus ojos eran oscuros y profundos. Su expresión era de una tristeza infinita y llevaba una placa de identificación en su uniforme que era apenas legible. Enfermera Catalina Mendoza. Alejandro pasó la noche sin dormir, buscando información sobre el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En los archivos digitales del periódico local, encontró artículos sobre el cierre del hospital en 1987. Había sido clausurado después de que una investigación revelara condiciones inhumanas para los pacientes, tratamientos experimentales sin consentimiento y múltiples casos de abuso. Pero fue en un artículo de 1988 cuando encontró lo que buscaba. El artículo mencionaba el suicidio de una enfermera llamada Catalina Mendoza, quien se había quitado la vida un año después del cierre del hospital. Según el artículo, Catalina había trabajado en el hospital durante 25 años y había sido una de las pocas empleadas que realmente se preocupaba por el bienestar de los pacientes. Cuando el hospital cerró abruptamente, muchos pacientes fueron trasladados a otras instituciones en condiciones precarias. Catalina cayó en una profunda depresión, atormentada por la culpa de no haber podido proteger a sus pacientes. El artículo incluía una fotografía en blanco y negro de la enfermera. Era la misma mujer que aparecía en las fotografías de Alejandro. Al día siguiente, Alejandro regresó al hospital con una misión diferente.
Ya no estaba allí solo para tomar fotografías artísticas. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Llevó consigo todas las fotografías impresas donde aparecía la enfermera Catalina y comenzó a buscar patrones. Notó que todas las imágenes donde ella aparecía correspondían a áreas del hospital donde se realizaban actividades de cuidado directo a los pacientes. El comedor, la sala de medicamentos, los dormitorios. Nunca aparecía en áreas administrativas o de almacenamiento. Era como si su espíritu continuara realizando las mismas tareas que había hecho durante 25 años de su vida. Alejandro pasó horas fotografiando sistemáticamente cada rincón del hospital. En total, capturó 47 imágenes donde aparecía la enfermera Catalina. Siempre estaba trabajando, siempre en movimiento, siempre cuidando de pacientes que ya no estaban allí. Nunca se repetía una pose o una ubicación exacta. Era como documentar el turno de trabajo de una enfermera fantasma. Pero lo más perturbador vino cuando Alejandro decidió investigar los archivos históricos del hospital en la biblioteca municipal. Encontró álbumes de fotografías antiguas del hospital, tomadas en diferentes décadas. En una fotografía de 1975, vio a la enfermera Catalina posando con otros miembros del personal. En otra de 1962, aparecía más joven pero inconfundible, junto a un grupo de pacientes en el jardín. Y luego encontró algo que lo heló hasta los huesos. Una fotografía de 1953 mostraba la inauguración del ala de enfermería. Entre el grupo de personas que posaban para la cámara, claramente visible, estaba Catalina Mendoza, luciendo exactamente igual que en las fotografías que Alejandro había tomado 70 años después. No había envejecido, no había cambiado. Era físicamente imposible que fuera la misma persona, a menos que nunca hubiera sido una persona en absoluto. Alejandro nunca publicó esas fotografías. Guardó todo el material en un disco duro externo que mantiene bajo llave. Dejó la fotografía urbana y ahora se dedica a retratos de estudio, lugares seguros donde sabe exactamente quién o qué aparecerá en sus imágenes. Pero todavía piensa en la enfermera Catalina, atrapada en un ciclo eterno de cuidado y deber. Se pregunta si ella sabe que está muerta, si entiende que los pacientes que cuida no existen, o si para ella el turno simplemente nunca terminó. Capítulo 4. Hay lugares en los hospitales donde nadie quiere trabajar, lugares que todos evitan mencionar, donde se guardan las cosas que la gente prefiere olvidar. Los sótanos son esos lugares. Y en los hospitales abandonados, los sótanos se convierten en tumbas olvidadas, donde los secretos permanecen enterrados. Esta es la historia de un equipo de limpieza que descubrió que algunos cajones nunca deberían abrirse y que hay cosas que llevan décadas esperando que alguien cometa el error de liberarlas. En julio de 2024, el gobierno municipal de una ciudad en Argentina contrató a un equipo de limpieza especializado para vaciar el Hospital General San Martín antes de su demolición programada. El hospital había cerrado en 2015 después de que un nuevo complejo médico fuera inaugurado en las afueras de la ciudad. Durante 9 años, el edificio permaneció abandonado mientras se resolvían disputas legales sobre el terreno. Finalmente, con todos los trámites completados, era hora de preparar el lugar para la demolición. El equipo de limpieza estaba compuesto por 5 personas. Javier, el supervisor de 50 años con experiencia en vaciado de edificios públicos. Martina y Lucas, 2 hermanos veinteañeros que trabajaban en la empresa familiar. Y Patricia y Fernando, una pareja que necesitaba el dinero extra.
Ninguno de ellos creía en fantasmas o historias sobrenaturales. Eso cambiaría antes de que terminara la semana. Los primeros 3 días transcurrieron sin incidentes. El equipo trabajó metódicamente, piso por piso, retirando equipos médicos obsoletos, archivos antiguos y mobiliario deteriorado. Todo se catalogaba, se determinaba si tenía valor de reventa o reciclaje, o se marcaba para desecho. Era un trabajo tedioso y polvoriento, pero rutinario. El 4.º día Javier les asignó la tarea que todos habían estado posponiendo: limpiar el sótano. Según los planos del hospital, el sótano contenía áreas de almacenamiento, la sala de calderas y, en el extremo más alejado, la morgue. Nadie quería bajar allí. El acceso al sótano era por una escalera estrecha de concreto que descendía desde la planta baja. Cuando abrieron la puerta que llevaba a esa escalera, fueron recibidos por un olor penetrante a humedad y algo más, algo orgánico y desagradable que ninguno pudo identificar. Martina sugirió contratar a otra empresa especializada solo para el sótano, pero Javier insistió en que podían manejarlo. Después de todo, solo era un sótano vacío. Cuán equivocado estaba. Descendieron en grupo, con linternas potentes, porque la electricidad del sótano había sido cortada años atrás. El descenso parecía interminable, como si las escaleras condujeran mucho más profundo de lo que los planos indicaban. Finalmente llegaron a un pasillo subterráneo con techo bajo y paredes de ladrillo que goteaban humedad. El aire era denso y difícil de respirar, cargado con ese olor nauseabundo que se hacía más fuerte a cada paso. Las salas de almacenamiento estaban llenas de cajas podridas, equipo médico corroído por la humedad y archivos destruidos por el moho. Trabajaron durante horas, sudando en el calor sofocante del sótano, hasta que llegaron a la última puerta al final del pasillo. Una placa oxidada identificaba el lugar: morgue y depósito de cadáveres. Patricia se negó a entrar. Algo en ese lugar la hacía sentir físicamente enferma. Fernando intentó convencerla, pero ella se mantuvo firme, diciendo que esperaría en la escalera. Los otros intercambiaron miradas incómodas, pero finalmente decidieron continuar sin ella. La morgue era más grande de lo esperado. Había 2 salas principales, una con mesas de autopsia y otra con una pared completa de cajones refrigerados para almacenar cuerpos. Obviamente, los refrigeradores no habían funcionado en casi 10 años, pero los cajones metálicos seguían allí, numerados del 1 al 30. Javier asignó tareas rápidamente, queriendo terminar y salir de ese lugar lo antes posible. Martina y Lucas comenzarían a catalogar el equipo médico mientras él y Fernando revisaban los cajones para asegurarse de que estuvieran vacíos antes de marcarlos para remoción. Era un procedimiento estándar. Los hospitales a veces olvidaban cosas en lugares inesperados. Lo que no esperaban encontrar era evidencia de que alguien había estado usando esa morgue, mucho después de que el hospital cerrara oficialmente. Los primeros 15 cajones estaban vacíos, cubiertos de polvo y oxidados, pero desocupados. Fue cuando Fernando abrió el cajón 16 que todo comenzó a salir terriblemente mal. Dentro había algo envuelto en una sábana manchada. No era un cuerpo, al menos no uno reciente. Parecía ser ropa vieja y objetos personales, como si alguien hubiera usado ese cajón como escondite. Pero lo que perturbó a Fernando fue encontrar entre las cosas una Biblia antigua abierta en una página específica, con un pasaje subrayado en tinta roja: no despiertes a los que duermen en la oscuridad. Junto a la Biblia había velas negras a medio consumir, sal esparcida formando patrones extraños y fotografías Polaroid descoloridas. Las fotografías mostraban el interior de la morgue,
pero en cada una aparecían sombras humanoides que no deberían estar allí. Fernando llamó a Javier con voz temblorosa. Cuando el supervisor vio el contenido del cajón, su rostro palideció visiblemente. Había trabajado en docenas de edificios abandonados, pero nunca había encontrado algo así. Parecía evidencia de algún tipo de ritual. Martina, que había estado escuchando desde el otro lado de la sala, se acercó para ver qué sucedía. Fue entonces cuando escucharon el primer lamento. Era un sonido bajo y gutural que parecía venir de las paredes mismas. Un gemido de agonía que se extendía imposiblemente largo. Los se quedaron paralizados, sus linternas temblando en sus manos. Lucas intentó racionalizar el sonido, sugiriendo que eran las tuberías viejas o el viento en los conductos de ventilación. Pero entonces el lamento se repitió, más fuerte esta vez, y claramente estaba viniendo desde dentro de los cajones cerrados. Uno por uno, los cajones que aún no habían revisado comenzaron a vibrar, como si algo dentro de ellos estuviera intentando salir. El sonido metálico de los pestillos temblando se mezcló con los lamentos, creando una cacofonía de terror que hizo eco en toda la morgue. Fernando, presa del pánico, cometió el error que todos lamentarían. Corrió hacia la puerta, pero en su prisa tropezó con una de las mesas de autopsia. Su caída hizo que golpeara uno de los cajones cerrados, el número 23, con suficiente fuerza para que el pestillo oxidado cediera. El cajón se abrió de golpe, pero no estaba vacío. De su interior emanó una oscuridad líquida, como humo negro y denso que parecía tener vida propia. La temperatura de la morgue descendió instantáneamente al punto en que podían ver su aliento. Los lamentos se intensificaron hasta convertirse en gritos agónicos que perforaban sus oídos. Javier gritó que salieran inmediatamente. No necesitó decirlo 2 veces. Los corrieron hacia la puerta, pero la oscuridad que había salido del cajón 23 se movía más rápido, extendiéndose por el suelo como tentáculos que buscaban atraparlos. Lograron salir de la morgue y cerraron la puerta con fuerza. Corrieron por el pasillo del sótano, subieron las escaleras a toda velocidad y no se detuvieron hasta estar fuera del hospital, donde Patricia los esperaba. Ella supo inmediatamente que algo terrible había sucedido solo con ver sus rostros. Esa noche, los 5 renunciaron. Le dijeron a la empresa que el sótano era estructuralmente inseguro y recomendaron sellarlo antes de la demolición. Nunca mencionaron lo que realmente encontraron allí. El Hospital General San Martín fue demolido 2 meses después. Los trabajadores de demolición reportaron sonidos extraños provenientes del sótano durante todo el proceso, pero los atribuyeron al colapso de la estructura. Solo el equipo de limpieza sabe la verdad, que hay cosas que deben permanecer enterradas, cajones que nunca deben abrirse y lamentos que es mejor no escuchar. Porque una vez que liberas algo que lleva décadas esperando salir, nunca puedes volver a encerrarlo. Capítulo 5. Hay habitaciones en los hospitales que nadie quiere mencionar. Habitaciones donde sucedieron cosas tan terribles que el personal prefiere olvidar que existen. Y cuando esos hospitales son abandonados, esas habitaciones permanecen selladas, no por seguridad estructural, sino porque algo en su interior no debe ser perturbado. Esta es la historia de una estudiante de medicina que descubrió que hay pacientes que nunca aceptan que su tiempo ha terminado y que siguen esperando en habitaciones donde el reloj se detuvo décadas atrás. Carmen Villanueva estaba en su 3er año de medicina en la Universidad Nacional de Chile, cuando comenzó su peculiar pasatiempo. Coleccionaba equipo médico antiguo, estetoscopios vintage, jeringas de vidrio, instrumentos quirúrgicos del siglo XIX.
Su apartamento estaba decorado con estos objetos que sus amigos encontraban macabros, pero que para Carmen eran fascinantes piezas de historia médica. En septiembre de 2023, se enteró de que el antiguo hospital universitario de la ciudad, cerrado desde 2010, sería demolido en cuestión de semanas. Carmen sabía que allí había departamentos enteros de equipo médico antiguo que nadie había reclamado. Obtuvo permiso especial de la universidad para entrar al edificio con fines educativos, presentándolo como investigación para su tesis. En realidad, planeaba rescatar todo el equipo antiguo que pudiera cargar. Lo que no sabía era que hay objetos que vienen con historias adjuntas, e historias que no quieren ser olvidadas. El hospital universitario era un laberinto de pasillos y habitaciones distribuidos en 6 pisos. Carmen llegó un sábado por la mañana con una mochila grande y una lista de áreas que quería explorar. Pasó horas revisando consultorios abandonados, salas de procedimientos y antiguas aulas de enseñanza. Encontró tesoros para su colección: un otoscopio de 1930, un tensiómetro manual de los años 50, incluso un antiguo electrocardiograma portátil. Estaba tan absorta en su búsqueda que no notó cómo las horas pasaban. Cuando miró su reloj eran casi las 6 de la tarde y la luz del día comenzaba a desvanecerse. Decidió hacer una última exploración rápida del tercer piso antes de irse. Fue una decisión que cambiaría su vida para siempre. El tercer piso era diferente al resto del hospital. Mientras que los otros pisos mostraban signos obvios de abandono con grafitis en las paredes, basura acumulada y evidencia de que personas sin hogar habían usado las habitaciones, el tercer piso estaba extrañamente prístino. Los pasillos estaban limpios, las paredes intactas, y había un silencio absoluto que contrastaba con los sonidos urbanos que se filtraban en el resto del edificio. Carmen caminó por el corredor principal, probando las puertas de las habitaciones. La mayoría estaban abiertas y vacías, pero cuando llegó a la habitación 313, encontró que la puerta estaba cerrada con candado. No era un candado moderno, sino uno antiguo y oxidado que parecía llevar décadas allí. Lo extraño era que también había cadenas enrolladas alrededor de la manija y varios sellos oficiales del hospital adheridos a la puerta, todos fechados en 1987. Alguien había querido asegurarse de que esa habitación permaneciera cerrada. La curiosidad de Carmen superó su sentido común. Usando una palanca que había traído para abrir armarios cerrados, forzó el candado hasta que cedió con un chasquido metálico. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido que resonó por todo el pasillo vacío. Carmen empujó la puerta, que se abrió lentamente con un chirrido prolongado. Lo que encontró del otro lado la dejó sin aliento. La habitación 313 estaba exactamente como había sido dejada en 1987. La cama estaba hecha con sábanas blancas impecables. Había flores frescas en un florero sobre la mesa de noche, revistas de esa época perfectamente ordenadas y un vaso de agua sin una gota de polvo. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir dentro de esa habitación. Mientras que todo el hospital mostraba 36 años de abandono, esa habitación lucía como si hubiera sido limpiada esa misma mañana. Carmen entró lentamente, su mente de científica buscando explicaciones racionales que simplemente no existían. En la mesa de noche había una carpeta médica. Carmen la abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. La paciente había sido una mujer llamada Elena Soto, de 32 años, ingresada en junio de 1987 con un cáncer terminal. Según las notas médicas,
Elena había sido informada de que le quedaban solo semanas de vida. Pero las anotaciones terminaban abruptamente el 15 de julio de ese año. No había registro de alta, transferencia o defunción. Era como si Elena simplemente hubiera desaparecido de los registros. Carmen continuó leyendo. Cada página le revelaba más detalles sobre Elena. Era maestra de primaria, soltera, sin familia cercana. Había pasado sus últimos días escribiendo cartas a sus antiguos estudiantes. Algunas de esas cartas aún estaban en la habitación, en sobres sin enviar, dirigidas a niños que ahora serían adultos de 40 y tantos años. Fue entonces cuando Carmen notó algo que hizo que su sangre se helara. El calendario en la pared marcaba el 15 de julio de 1987, pero no era un calendario viejo y amarillento. Las páginas eran blancas y nítidas, como si hubieran sido impresas recientemente, y el vaso de agua en la mesa de noche tenía condensación en el exterior, como si acabara de ser llenado con agua fría. Carmen se acercó para tocarlo y confirmó que estaba frío al tacto. Era físicamente imposible. Nadie había entrado a esa habitación en décadas. La puerta había estado sellada y encadenada. Sin embargo, alguien o algo había estado manteniendo esa habitación exactamente como Elena Soto la había dejado el último día de su vida. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. De repente, la habitación que había parecido pacífica se sintió opresiva y claustrofóbica. Entonces escuchó la respiración. Era suave y trabajosa, el sonido inconfundible de alguien con los pulmones comprometidos luchando por cada inhalación. Venía de la cama. Carmen se giró lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Las sábanas blancas e impecables ahora mostraban la forma de un cuerpo, como si alguien estuviera acostado bajo ellas. La forma se movía ligeramente con cada respiración dificultosa. Carmen quiso gritar, quiso correr, pero sus piernas no respondían. Vio cómo la forma bajo las sábanas se movía, como si el ocupante invisible estuviera tratando de incorporarse. Una voz débil y femenina surgió de la cama, sonando distante y etérea. «Por favor, aún no estoy lista para irme». Los doctores dijeron que tenía más tiempo. Necesito terminar mis cartas. Necesito despedirme de mis niños. Carmen finalmente recuperó el control de su cuerpo. Retrocedió hacia la puerta sin apartar la vista de la cama donde la forma continuaba moviéndose. La voz de Elena Soto siguió suplicando, cada palabra cargada con una tristeza infinita. «He estado esperando tanto tiempo. Solo necesito un poco más de tiempo para terminar. Por favor, no me hagas irme. No estoy lista». Carmen salió corriendo de la habitación, cerró la puerta de un golpe y no se detuvo hasta estar fuera del hospital. Dejó atrás toda su mochila con el equipo médico que había recolectado. No le importó. Algunas cosas no valen la pena conservar. Carmen nunca regresó al hospital universitario. 2 semanas después, el edificio fue demolido. Pero antes de que comenzara la demolición, Carmen hizo algo que necesitaba hacer. Contactó a los antiguos estudiantes de Elena Soto, ahora adultos, y les contó sobre las cartas sin enviar. Organizó una ceremonia privada donde esas cartas fueron finalmente leídas. Cada una era una despedida conmovedora de una maestra que había amado profundamente a sus estudiantes. Quizás Elena finalmente pudo irse en paz. O quizás todavía está allí, en los escombros donde alguna vez estuvo la habitación 313, esperando terminar lo que comenzó en 1987. Carmen prefiere creer lo primero, pero en las noches oscuras,
Cuando está sola en su apartamento, rodeada de su colección de equipo médico antiguo, a veces escucha una respiración trabajosa que no es la suya. Y se pregunta si al abrir esa puerta trajo algo de vuelta con ella. Capítulo 6. Hay sonidos que no deberían existir en edificios donde la electricidad fue cortada hace años. Sonidos que pertenecen a una época cuando esos pasillos estaban llenos de vida, cuando pacientes llamaban a las enfermeras con campanillas que colgaban junto a sus camas. Esta es la historia de un grupo de exploradores urbanos que descubrieron que en algunos hospitales las llamadas nunca dejan de sonar y que hay pacientes que siguen pidiendo ayuda décadas después de que el último doctor abandonara el edificio. El grupo se hacía llamar Los Nocturnos. Eran 5 jóvenes de Monterrey, México, que se habían conocido en un foro de internet dedicado a la exploración urbana. Diego era el líder, un estudiante de arquitectura de 25 años fascinado por edificios abandonados. Valeria, su novia, manejaba las cámaras y documentaba cada exploración para su canal de... Los hermanos gemelos, Raúl y Rodrigo, eran expertos en encontrar formas de entrar a lugares supuestamente inaccesibles. Y finalmente estaba Isabel, la más escéptica del grupo, una estudiante de psicología que siempre buscaba explicaciones racionales para cualquier fenómeno extraño. En octubre de 2024, decidieron que su próximo objetivo sería el Hospital Santa Cruz, un complejo médico que había cerrado en 2012 tras una serie de escándalos financieros. El plan era simple: entrar a medianoche, grabar durante 3 horas y salir antes del amanecer. Lo que no planearon fue quedarse atrapados en un ciclo de llamadas imposibles que los obligaría a enfrentar secretos que ese hospital había guardado durante décadas. La entrada fue relativamente fácil. Rodrigo encontró una ventana en el sótano que cedió sin mucha resistencia. Se deslizaron al interior uno por uno, encendiendo sus linternas y cámaras. El Hospital Santa Cruz era masivo, con 3 edificios conectados que alguna vez albergaron más de 500 camas. Los nocturnos habían investigado la historia del lugar y sabían que querían llegar al edificio central, donde estaba la antigua sala de maternidad. Según rumores locales, era allí donde habían ocurrido las cosas más extrañas durante los últimos años de operación del hospital. Enfermeras reportando bebés llorando en cunas vacías, doctores escuchando latidos de corazones fetales en habitaciones sin pacientes. Era exactamente el tipo de lugar que buscaban para su canal. Comenzaron a caminar por los pasillos oscuros, con Valeria grabando cada detalle, mientras Diego narraba para la cámara. Todo era normal hasta que el reloj de pared en la recepción marcó las 3 de la madrugada. El primer sonido fue tan suave que al principio creyeron haberlo imaginado. Era el tintineo distante de una campanilla, como las que los pacientes usaban para llamar a las enfermeras. Venía desde algún lugar en el piso superior. Los 5 se miraron entre sí, confirmando que todos lo habían escuchado. Isabel fue la primera en ofrecer una explicación racional. Probablemente era el viento haciendo que algún objeto metálico golpeara contra algo. Decidieron investigar, subiendo la escalera principal hacia el 2.º piso. Pero antes de que llegaran al rellano, otra campanilla sonó, esta vez más cerca y más insistente, y luego otra y otra más. Era como si alguien estuviera recorriendo el piso superior, llamando desesperadamente desde cada habitación. El sonido era inquietante, un tintineo urgente que parecía decir: «Ayuda, por favor ayuda, alguien venga». Diego sugirió seguir los sonidos hasta su origen. Fue el peor error que pudieron cometer.
Cuando llegaron al segundo piso, las campanillas estaban sonando por todas partes. Era un coro caótico de tintineos que venía simultáneamente de todas direcciones. Raúl y Rodrigo comenzaron a abrir puertas de habitaciones, buscando la fuente del sonido. Cada habitación estaba vacía, sin campanillas, sin nada que pudiera estar produciendo ese ruido. Pero tan pronto como cerraban una puerta, la campanilla en esa habitación sonaba nuevamente, como si algo invisible estuviera llamando desde el otro lado. Valeria seguía grabando, su cámara capturando el pánico creciente en los rostros de sus amigos. Isabel intentaba mantener la calma, insistiendo en que tenía que haber una explicación lógica. Quizás era un sistema de alarma antiguo que seguía funcionando con baterías. O tal vez alguien más estaba en el hospital, jugando una broma elaborada. Pero cuando intentó usar su celular para llamar a la policía, descubrió que no había señal. Ninguno de ellos tenía señal, a pesar de que minutos antes todos tenían barras completas. Entonces las campanillas comenzaron a moverse. Ya no sonaban aleatoriamente desde diferentes habitaciones. Ahora había un patrón, una secuencia que los guiaba hacia una dirección específica. Sonaban en orden, habitación por habitación, como si algo los estuviera conduciendo deliberadamente hacia el final del pasillo. Diego quería irse inmediatamente, pero cuando intentaron regresar a las escaleras, encontraron que las puertas cortafuegos se habían cerrado solas. Estaban atrapados en ese piso, sin otra opción que seguir el camino que las campanillas les marcaban. A medida que avanzaban, las campanillas sonaban cada vez más fuertes y urgentes. Llegaron al final del pasillo, donde había una puerta doble con un letrero que decía «Sala de maternidad». Las campanillas dentro sonaban con una intensidad frenética, como si docenas de pacientes estuvieran llamando desesperadamente al mismo tiempo. Rodrigo empujó las puertas y entraron a la antigua sala de maternidad. Era un espacio amplio con hileras de cunas oxidadas alineadas contra las paredes. En el centro había una estación de enfermería abandonada con monitores rotos y equipo médico cubierto de polvo. Y en cada cuna, colgando de ganchos invisibles en el aire, había campanillas de latón antiguas balanceándose violentamente, aunque no había corriente de aire en la sala sellada. El sonido era ensordecedor, un tintineo metálico que reverberaba en sus cráneos. Valeria dejó caer su cámara, cubriéndose los oídos con las manos. Isabel comenzó a gritar que no era posible, que nada de esto era real. Pero lo más aterrador no eran las campanillas flotantes. Era lo que comenzaron a ver en las cunas vacías. Formas translúcidas empezaron a materializarse. Pequeños cuerpos envueltos en mantas que se movían inquietos en las cunas oxidadas. No eran completamente sólidos. Más bien parecían hologramas parpadeantes de bebés que lloriqueaban débilmente. Y junto a cada cuna apareció la forma espectral de una mujer. Madres que se inclinaban sobre las cunas tratando de consolar a infantes que no podían tocar. Las formas no parecían notarlos, atrapadas en un ciclo eterno de angustia maternal. Diego finalmente entendió la horrible verdad. Esto no era una broma ni una alucinación colectiva. Estaban presenciando un eco del pasado, un momento de tragedia tan intenso que había quedado grabado en ese lugar. Algo terrible había sucedido en esa sala de maternidad. Algo que había dejado a estas madres y bebés atrapados en un limbo de necesidad sin resolver. Las puertas cortafuegos de repente se abrieron con un estruendo. Fue como si lo que fuera que los había traído hasta allí finalmente les permitiera irse después de obligarlos a presenciar esa escena. Los 5 corrieron sin mirar atrás, bajaron las escaleras.
Atravesaron los pasillos y salieron del hospital por donde habían entrado. No se detuvieron hasta estar a varias cuadras de distancia, jadeando en una calle iluminada por farolas. Valeria había recuperado su cámara, pero cuando intentó revisar la grabación, descubrió que todos los archivos de esa noche habían sido borrados. No había evidencia de lo que habían experimentado. Solo quedaban sus memorias y el sonido de campanillas que todavía escuchaban en sus oídos. Los nocturnos se disolvieron como grupo después de esa noche. Diego abandonó la arquitectura y se mudó a otra ciudad. Valeria cerró su canal y nunca volvió a hablar de exploración urbana. Raúl y Rodrigo desarrollaron insomnio crónico, atormentados por sueños donde bebés invisibles lloran en cunas vacías. E Isabel, la escéptica que siempre buscaba explicaciones racionales, ahora duerme con las luces encendidas y 3 crucifijos en su habitación. El Hospital Santa Cruz sigue abandonado. A veces, los vecinos cercanos reportan haber escuchado campanillas sonando en medio de la noche. Las autoridades lo atribuyen a vandalismo o efectos del viento. Pero los que han estado dentro saben la verdad, que hay llamadas que nunca dejan de sonar, pacientes que nunca dejan de pedir ayuda y tragedias tan profundas que ni siquiera el tiempo puede borrarlas. Capítulo 7. Hay epidemias que terminan oficialmente en los libros de historia, pero que nunca realmente terminan en los lugares donde cobraron más vidas. Hay pabellones de cuarentena donde los enfermos fueron abandonados a su suerte, donde la desesperación y el miedo se volvieron tan densos que quedaron impregnados en las paredes. Esta es la historia de un historiador que descubrió que en algunos hospitales los que murieron en aislamiento nunca aceptaron su destino y siguen esperando que alguien venga a liberarlos de su prisión eterna. Ricardo Medina era profesor de Historia Médica en la Universidad de Buenos Aires. A sus 43 años, había dedicado su carrera a documentar las epidemias que habían azotado Argentina durante el siglo XX. En enero de 2025, comenzó a investigar el Hospital de Enfermedades Infecciosas San Lázaro, clausurado desde 1953, después de que una epidemia de tifus matara a más de 200 pacientes en cuestión de semanas. Los registros oficiales eran escasos y contradictorios, lo cual despertó su curiosidad profesional. Ricardo obtuvo permiso de las autoridades sanitarias para acceder al edificio abandonado con el propósito de consultar los archivos médicos que supuestamente aún se conservaban en el sótano. Lo que no sabía era que algunos archivos revelan verdades que destruyen la cordura y que hay sombras que no son proyectadas por ninguna fuente de luz. El Hospital San Lázaro era una estructura imponente de ladrillo rojo ubicada en las afueras de la ciudad. Durante décadas había sido el lugar donde se aislaba a pacientes con enfermedades contagiosas peligrosas: tuberculosis, viruela, tifus, cólera. El edificio estaba dividido en pabellones separados, cada uno dedicado a una enfermedad específica. El más grande y aterrador era el pabellón C, el área de cuarentena estricta donde los pacientes con las enfermedades más letales eran confinados hasta su recuperación o muerte. Según los planos que Ricardo había estudiado, los archivos que buscaba estaban almacenados en una oficina administrativa dentro del pabellón C. Llegó un martes por la mañana con su laptop, una cámara digital y suficiente equipo de iluminación portátil para trabajar durante varias horas. El cielo estaba nublado y amenazaba con llover, dándole al hospital abandonado una atmósfera aún más sombría. Ricardo sintió un escalofrío cuando cruzó la entrada principal, pero lo atribuyó al clima frío y húmedo.
El interior del hospital era un laberinto de pasillos interconectados. Ricardo siguió los carteles descoloridos que indicaban la dirección al pabellón C. Sus pasos resonando en el silencio absoluto del edificio vacío. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada, de un verde pálido, que alguna vez se creyó tenía propiedades antisépticas. En algunos lugares podía ver las siluetas rectangulares donde habían colgado cuadros o avisos, ahora desaparecidos. Pasó junto a salas de hospitalización con camas oxidadas alineadas militarmente, baños comunales con azulejos rotos y consultorios donde aún colgaban diplomas médicos amarillentos. Todo estaba cubierto con una capa gruesa de polvo que no había sido perturbado en décadas. Era exactamente lo que esperaba encontrar en un hospital abandonado hace 72 años. Pero cuando finalmente llegó al pabellón C, supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. La atmósfera en el pabellón C era diferente al resto del hospital. El aire era más denso, más difícil de respirar, como si estuviera cargado con una presión invisible. La temperatura había descendido notablemente, a pesar de que afuera hacía calor. Ricardo encendió sus luces portátiles y el resplandor reveló un pasillo largo con puertas a ambos lados, cada una marcada con un número y un símbolo de advertencia de peligro biológico. Al final del pasillo estaba la oficina administrativa que buscaba, identificable por una placa de latón opaca que decía Dirección Médica Pabellón C. Ricardo caminó hacia ella, tratando de ignorar la sensación de que algo lo observaba desde las habitaciones cerradas a sus lados. Cuando llegó a la oficina, encontró la puerta entreabierta. La empujó suavemente y entró a lo que parecía ser una cápsula del tiempo perfectamente preservada, de 1952. La oficina contenía archivadores metálicos llenos de carpetas médicas, un escritorio de madera con una máquina de escribir antigua aún colocada encima y paredes cubiertas con gráficos epidemiológicos escritos a mano. Ricardo sintió que había encontrado oro puro para su investigación. Comenzó a fotografiar todo sistemáticamente antes de tocar nada, siguiendo el protocolo académico apropiado. Fue al revisar los archivadores que encontró las carpetas que cambiarían su comprensión de lo que realmente había sucedido en ese hospital. No había sido solo una epidemia de tifus. Había sido mucho peor. Los registros médicos detallaban cómo los pacientes más graves habían sido trasladados al pabellón C en marzo de 1952. Pero entonces comenzaron a aparecer casos de otras enfermedades simultáneamente. Viruela, difteria, fiebre amarilla. Era epidemiológicamente imposible, a menos que los pacientes hubieran sido deliberadamente expuestos. Ricardo continuó leyendo con horror creciente. Los documentos revelaban un secreto oscuro que había sido enterrado durante décadas. El Hospital San Lázaro había sido usado como sitio para experimentos médicos no autorizados. Pacientes terminales o indigentes sin familia habían sido infectados deliberadamente con diferentes enfermedades para estudiar sus progresiones y probar tratamientos experimentales. El director médico del hospital, un doctor apellidado Santoro, había justificado estos experimentos como necesarios para el avance de la ciencia médica. Cuando la situación se salió de control y los pacientes comenzaron a morir en números alarmantes, el hospital fue clausurado precipitadamente. Los pacientes que aún vivían en el pabellón C fueron sellados adentro. Las puertas fueron soldadas desde fuera y se les dejó morir de hambre y enfermedad para evitar que la verdad saliera a la luz. Fue un genocidio médico perpetrado en nombre de la ciencia. Ricardo
Estaba tan absorto leyendo estos documentos espantosos que no notó inmediatamente cuando las sombras en la oficina comenzaron a moverse. No eran sombras normales proyectadas por sus luces portátiles. Eran formas humanoides independientes que se deslizaban por las paredes y el piso, moviéndose con propósito propio. Cuando finalmente alzó la vista, vio que la oficina estaba llena de ellas. Docenas de sombras que tomaban formas vagamente humanas, algunas arrastrándose por el suelo como si estuvieran demasiado débiles para caminar. Otras de pie observándolo con lo que parecían ser ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. Ricardo dejó caer los documentos, su corazón latiendo violentamente en su pecho. Las sombras no atacaron, simplemente lo rodearon, observándolo con lo que él interpretó como una mezcla de curiosidad y algo parecido a la esperanza. Una de las sombras se acercó más que las otras, extendiendo lo que parecía ser una mano hacia los documentos esparcidos en el suelo. Entonces, Ricardo entendió. Estas sombras no eran amenazantes. Eran los pacientes que habían muerto en el pabellón C, atrapados en este lugar por la injusticia de sus muertes. No querían hacerle daño. Querían que él supiera la verdad. Querían que alguien finalmente contara su historia. Con manos temblorosas, Ricardo comenzó a recoger los documentos. Les habló en voz alta, prometiéndoles que expondría lo que les había sucedido, que se aseguraría de que sus muertes no fueran en vano, que el mundo sabría la verdad sobre el Hospital San Lázaro. A medida que hablaba, las sombras comenzaron a desvanecerse gradualmente, como si su propósito hubiera sido cumplido. Una por una se disolvieron hasta que Ricardo quedó solo en la oficina con los documentos que probarían uno de los crímenes médicos más oscuros de la historia argentina. Ricardo Medina publicó su investigación 6 meses después. El escándalo fue enorme, llevando a una investigación gubernamental y a disculpas oficiales a las familias de las víctimas. El Hospital San Lázaro fue finalmente demolido y en su lugar se construyó un memorial para los que murieron allí. Ricardo recibió reconocimiento académico por su trabajo, pero nunca habló públicamente sobre las sombras que lo guiaron hacia la verdad. Algunos secretos son demasiado extraños para compartir en círculos académicos, pero él sabe que esas sombras no eran alucinaciones. Eran almas que habían esperado 72 años para que alguien finalmente escuchara sus gritos silenciosos. Y gracias a Ricardo, finalmente pudieron descansar en paz, sabiendo que su historia había sido contada y que nunca serían olvidados. Capítulo 8. Hay trabajos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Trabajos que pagan excepcionalmente bien por tareas aparentemente simples, pero que vienen con advertencias extrañas que nadie toma en serio, hasta que es demasiado tarde. Esta es la historia de un vigilante nocturno que aprendió por qué algunos turnos tienen reglas que no deben romperse, y por qué hay horas de la noche donde es mejor dejar que los edificios abandonen su fachada de vacío y muestren lo que realmente son. Héctor Ramírez necesitaba el dinero desesperadamente. A sus 35 años, acababa de perder su trabajo en una fábrica y tenía 3 bocas que alimentar en casa, cuando vio el anuncio para un puesto de vigilante nocturno temporal en el Hospital Regional de Querétaro. No lo pensó 2 veces. El pago era el doble de lo que normalmente ofrecían para ese tipo de trabajo, y solo necesitaban a alguien por 3 semanas mientras completaban la documentación para convertir el edificio en un complejo de apartamentos. El hospital había cerrado en 2018 y había estado vacío desde entonces. El trabajo parecía perfecto. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Hacer rondas cada hora. Asegurarse de que nadie entrara.
Simple, demasiado simple, pensaría después. Su supervisor, un hombre mayor llamado don Artemio, que había trabajado en seguridad durante 40 años, le dio las llaves y una linterna potente, y luego le dio la advertencia que Héctor creyó que era una broma de mal gusto. Nunca hagas tus rondas después de medianoche. No importa qué veas o escuches. Quédate en la garita hasta que amanezca. La primera noche fue tranquila. Héctor llegó a las 10. Se instaló en la pequeña garita de seguridad cerca de la entrada principal y pasó las horas viendo videos en su teléfono. Hizo sus rondas a las 11 de la noche como indicaba el protocolo, caminando por los pasillos vacíos con su linterna, revisando puertas y ventanas. Todo estaba en orden. A medianoche, recordó la advertencia de don Artemio, pero la descartó como superstición de viejo. Probablemente había trabajado demasiados turnos nocturnos y se había vuelto paranoico. Héctor decidió quedarse en la garita de todos modos, no porque creyera en la advertencia, sino porque francamente le daba pereza hacer otra ronda tan pronto. Pasó las siguientes horas enviando mensajes a su esposa y jugando solitario en su teléfono. El turno terminó sin incidentes y Héctor se fue a casa convencido de que tenía el trabajo más fácil del mundo. La segunda y tercera noche fueron idénticas, fáciles, aburridas, perfectamente normales. Fue en la cuarta noche cuando su curiosidad finalmente venció su cautela. Eran las 12:15 de la madrugada del viernes cuando Héctor decidió romper la regla. Había estado escuchando ruidos extraños provenientes del interior del hospital durante la última hora. Pasos, puertas que se cerraban, el sonido distante de voces. Probablemente eran intrusos, razonó, y era su deber verificar. Además, llevaba noches cobrando por no hacer prácticamente nada. Necesitaba al menos fingir que estaba trabajando. Tomó su linterna, su radio y su teléfono celular para grabar evidencia en caso de encontrar vándalos. Salió de la garita y entró al hospital. Lo primero que notó fue que las luces estaban encendidas. Todos los fluorescentes del pasillo principal brillaban con intensidad, zumbando suavemente como si la electricidad nunca hubiera sido cortada. Héctor se quedó paralizado por un momento. Él mismo había caminado por ese pasillo hacía solo 2 horas y estaba completamente oscuro. Alguien tenía que haber reconectado la energía, pero los generadores habían sido removidos meses atrás. No había manera de que esas luces funcionaran. Héctor avanzó lentamente por el pasillo iluminado, su corazón latiendo cada vez más rápido. Podía escuchar voces ahora, claramente. Voces de múltiples personas hablando en tonos profesionales y urgentes. Sonidos de monitores médicos pitando, camillas rodando, intercomunicadores anunciando códigos de emergencia. El hospital sonaba exactamente como debía sonar cuando estaba en funcionamiento. Cuando Héctor llegó a la sala de emergencias, se encontró con una escena que desafió toda lógica. El área estaba completamente operativa. Había médicos en batas blancas examinando pacientes, enfermeras corriendo entre camillas, paramédicos trayendo nuevos casos. Todos se movían con la eficiencia caótica de un departamento de emergencias ocupado. Pero algo estaba fundamentalmente mal. Ninguno de ellos proyectaba sombras. Las luces brillantes del techo los iluminaban directamente, pero el piso debajo de ellos permanecía sin sombras, como si fueran hologramas tridimensionales en lugar de personas reales. Héctor se acercó a una de las enfermeras, una mujer joven con el cabello recogido en una cola de caballo. «Disculpe», llamó su atención. La enfermera se giró hacia él y sonrió.
Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris, solo pozos de oscuridad infinita. «Buenas noches», dijo con voz alegre. «¿Es usted el nuevo ingreso? Lo estábamos esperando. Tenemos una camilla preparada para usted en la sala 3». Héctor retrocedió instintivamente, su mente gritándole que corriera, pero sus piernas no respondían. La enfermera se acercó más, aún sonriendo con esos ojos horribles. Su placa de identificación decía: Enfermera Soto, 1998. El hospital había abierto en 2005. Esta mujer no podía haber trabajado aquí en 1998, a menos que esta no fuera realmente el hospital regional, a menos que lo que estaba viendo fuera algo completamente diferente. Otro médico se unió a la enfermera, un hombre mayor con lentes y una sonrisa amable que no alcanzaba sus ojos igualmente negros. «No se preocupe», dijo con voz tranquilizadora. «El procedimiento es rápido e indoloro. Todos nuestros pacientes reciben el mejor cuidado posible». Héctor finalmente logró hacer que sus piernas se movieran. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Pero el pasillo que había recorrido minutos antes ahora parecía extenderse infinitamente. Corría y corría, pero la puerta de salida nunca se acercaba. Detrás de él podía escuchar los pasos tranquilos del personal médico siguiéndolo, sin prisa pero implacables. Sus voces lo llamaban con tonos amables y profesionales. «Señor Ramírez, es hora de su revisión. Señor Ramírez, tenemos que tomar sus signos vitales. Señor Ramírez, por favor, regrese a su habitación asignada». Héctor no recuerda cómo logró salir del hospital. Su siguiente memoria clara es estar de pie afuera de la garita, jadeando bajo la luz grisácea del amanecer. Su teléfono marcaba las 6:05 de la mañana. Había perdido casi 6 horas. Cuando revisó su teléfono, encontró que había grabado video durante su tiempo dentro. Con manos temblorosas, reprodujo el archivo. Los primeros minutos mostraban exactamente lo que recordaba. Los pasillos iluminados, el personal médico sin sombras, sus rostros con ojos negros. Pero a medida que el video continuaba, las imágenes comenzaron a distorsionarse. Las figuras médicas se volvían cada vez menos humanas, sus formas alargándose y contorsionándose en geometrías imposibles. Y al final del video, justo antes de que se cortara abruptamente, la cámara había capturado su propia imagen reflejada en una ventana. Héctor estaba acostado en una camilla, rodeado por esas cosas que ya no parecían médicos en absoluto, inclinándose sobre él con instrumentos que no eran de este mundo. Héctor nunca regresó al hospital regional. Llamó a don Artemio esa misma mañana y renunció por teléfono. El viejo supervisor simplemente suspiró y dijo: «Te advertí, muchacho». Algunos edificios recuerdan lo que fueron y después de medianoche dejan de fingir que están vacíos. Héctor encontró otro trabajo, uno con horario diurno en un supermercado. Paga mucho menos, pero duerme mejor por las noches, aunque a veces, cuando el reloj marca medianoche, escucha voces familiares llamándolo, voces amables y profesionales que le recuerdan que tiene una cita pendiente, que su procedimiento fue interrumpido, que eventualmente tendrá que regresar para completar su tratamiento. Héctor mantiene todas las luces de su casa encendidas después de medianoche y nunca mira por las ventanas en la oscuridad, porque tiene miedo de ver una ambulancia esperándolo afuera, con paramédicos sin sombras listos para llevarlo de vuelta al hospital, donde todos los turnos duran para siempre. Capítulo 9. Hay lugares que nos llaman de regreso. Lugares donde pasamos tanto tiempo de nuestras vidas que se convierten en parte de nuestra identidad. Para algunos esos lugares son escuelas o casas familiares. Para otros,
Son los lugares donde trabajaron durante décadas, donde salvaron vidas y enfrentaron la muerte. Esta es la historia de un paramédico que regresó al hospital donde había trabajado durante 30 años, buscando cerrar un capítulo de su vida. Lo que no sabía era que ese hospital tenía un último paciente esperándolo. Y ese paciente era él mismo. Gustavo Ortega había sido paramédico del Hospital Metropolitano de Lima durante 3 décadas. Había comenzado allí como técnico de emergencias médicas a los 25 años y se había retirado a los 55, llevándose consigo recuerdos de miles de vidas que había tocado. Había ayudado a traer bebés al mundo en ambulancias, había reanimado corazones que habían dejado de latir, había sostenido las manos de personas en sus últimos momentos. El Hospital Metropolitano no era solo su lugar de trabajo, era su segundo hogar. Cuando se enteró en noviembre de 2024 de que el edificio sería demolido, sintió que necesitaba hacer una última visita. Quería caminar por esos pasillos una vez más, recordar a los colegas que ya no estaban, despedirse apropiadamente del lugar que había definido su vida adulta. Obtuvo permiso especial para entrar al edificio abandonado un domingo por la tarde. Fue solo, porque sentía que este era un viaje personal que necesitaba hacer en soledad. Fue la peor decisión de su vida. El Hospital Metropolitano había cerrado en 2020 durante la pandemia y nunca volvió a abrir. Las instalaciones fueron trasladadas a un nuevo complejo más moderno en las afueras de la ciudad. Durante años, el viejo edificio permaneció vacío, un monumento silencioso a décadas de servicio médico. Gustavo entró por la puerta principal, sus pasos resonando en el vestíbulo vacío donde alguna vez había corrido cientos de veces, respondiendo a códigos de emergencia. Todo estaba cubierto de polvo, pero sorprendentemente intacto. Los mostradores de recepción aún tenían computadoras viejas. Las sillas de espera todavía estaban alineadas en filas ordenadas. Incluso había carteles en las paredes indicando diferentes departamentos. Gustavo sintió una oleada de nostalgia mezclada con tristeza. Este lugar había sido el corazón de la comunidad médica local y ahora estaba destinado a convertirse en escombros. Comenzó a caminar lentamente por los pasillos, dejando que los recuerdos lo inundaran. Aquí había reanimado a un niño de 5 años. Allí había consolado a una madre que acababa de perder a su hijo. En esa esquina había compartido café con su mejor amigo, quien había muerto de cáncer 3 años atrás. Gustavo pasó casi 2 horas recorriendo el hospital, visitando cada departamento que había sido significativo en su carrera. La sala de emergencias donde había pasado la mayoría de sus turnos, la unidad de cuidados intensivos donde había aprendido que a veces soltar es el acto más compasivo. La cafetería donde había celebrado cumpleaños y despedidas. Cada rincón tenía una historia, cada habitación un recuerdo. Estaba en el 3er piso, en el antiguo departamento de cardiología, cuando notó algo extraño. Sobre el mostrador de la estación de enfermería había una carpeta médica. Era la única cosa en todo el hospital que no estaba cubierta de polvo. La carpeta era nueva, o al menos parecía nueva, con el logotipo del Hospital Metropolitano impreso en la portada. Gustavo se acercó con curiosidad y abrió la carpeta. Lo que vio hizo que su sangre se helara. La carpeta contenía su propio expediente médico, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su número de identificación, todo estaba allí. Pero los registros eran de tratamientos que nunca había recibido, de ingresos hospitalarios que nunca habían ocurrido. Según la carpeta,
Gustavo Ortega había sido admitido al Hospital Metropolitano esa misma noche con trauma severo múltiple, después de un accidente vehicular. Gustavo cerró la carpeta con manos temblorosas, su mente buscando explicaciones racionales. Tenía que ser una broma elaborada, o quizás había otro Gustavo Ortega y era una coincidencia. Pero cuando abrió la carpeta nuevamente para verificar, vio su fotografía adjunta al expediente. Era él, sin lugar a dudas. Y la fecha de ingreso era hoy, domingo 22 de noviembre de 2024, a las 19:30. Gustavo miró su reloj. Eran las 7:32 de la noche. Según ese expediente imposible, él había sido admitido al hospital hace solo 2 minutos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esto no tenía sentido. No podía tener sentido. Dejó la carpeta y decidió que era hora de irse. Había permanecido demasiado tiempo en este edificio abandonado y su mente le estaba jugando trucos. Caminó rápidamente hacia las escaleras, queriendo salir lo más pronto posible. Pero cuando llegó al rellano de la escalera, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Era el sonido inconfundible de una ambulancia acercándose, su sirena cada vez más fuerte, y venía desde dentro del hospital. Gustavo se asomó por la ventana y vio luces rojas y azules parpadeando en el estacionamiento de emergencias, 3 pisos abajo. Una ambulancia estaba estacionada allí, con las puertas traseras abiertas. Pero eso era imposible. El estacionamiento de emergencias había sido bloqueado con barreras de concreto hacía años. No había manera de que un vehículo pudiera entrar. Gustavo vio figuras moviéndose alrededor de la ambulancia, paramédicos en uniformes que reconoció como los que el Hospital Metropolitano había usado años atrás. Estaban sacando una camilla de la ambulancia. Había alguien en esa camilla, cubierto con una manta térmica, conectado a monitores que parpadeaban con líneas vitales erráticamente. Los paramédicos empujaron la camilla hacia la entrada de emergencias, moviéndose con la urgencia coordinada de profesionales experimentados. Gustavo los observaba desde arriba, su mente negándose a procesar lo que estaba viendo. Entonces uno de los paramédicos miró hacia arriba, directamente hacia la ventana donde Gustavo estaba parado. El hombre sonrió y señaló hacia él. Gustavo reconoció ese rostro. Era Marco, su antiguo compañero que había muerto en un accidente de motocicleta en 2015. Los otros paramédicos también miraron hacia arriba. Todos eran rostros que Gustavo reconocía. Todos eran colegas que habían muerto durante los años que él había trabajado allí. Y todos lo estaban señalando, sonriendo con expresiones que no eran completamente humanas. La figura en la camilla comenzó a incorporarse lentamente, la manta térmica cayendo para revelar un rostro familiar. Era el rostro de Gustavo. El hombre en la camilla era él mismo, pero destruido, ensangrentado, claramente muerto o muriendo. El otro Gustavo lo miró desde abajo y levantó una mano en un gesto que podía ser un saludo o una advertencia. Gustavo corrió, bajó las escaleras tropezando, su respiración entrecortada, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Podía escuchar los pasos de los paramédicos fantasmales subiendo por las escaleras detrás de él. Podía escuchar las ruedas de la camilla rodando por los pasillos. Llegó a la planta baja y corrió hacia la salida principal. Pero cuando empujó las puertas, no dieron hacia afuera a la calle donde había estacionado su auto. En cambio, se abrieron a una sala de operaciones, y en la mesa de operaciones, bajo luces brillantes y rodeado de cirujanos sin rostro, estaba él mismo nuevamente. El Gustavo en la mesa de operaciones abrió los ojos y lo miró directamente. «Ayúdame», susurró con voz débil. «Por favor,
No dejes que me lleven. Todavía no estoy listo para ser el último paciente. La familia de Gustavo Ortega reportó su desaparición el lunes por la mañana cuando no regresó de su visita al Hospital Metropolitano. La policía encontró su auto estacionado afuera del edificio abandonado, con las llaves aún en el contacto. Una búsqueda exhaustiva del hospital no reveló ningún rastro de él. Gustavo simplemente había desaparecido. El Hospital Metropolitano fue demolido 2 semanas después, según lo programado. Los trabajadores de demolición reportaron encontrar cosas extrañas entre los escombros, carpetas médicas con nombres de personas que aún vivían, registros de ingresos fechados en el futuro, fotografías de personal médico que nadie podía identificar. Todo fue descartado como basura y enviado al vertedero. Pero a veces, los vecinos del área donde solía estar el hospital reportan ver luces de ambulancia parpadeando en medio de la noche, escuchar sirenas que vienen de ningún lugar, y si se acercan lo suficiente, pueden ver la silueta fantasmal de un hombre parado donde alguna vez estuvo la entrada de emergencias, mirando hacia adentro como si esperara que lo admitan. Algunos dicen que es Gustavo Ortega, el último paciente del Hospital Metropolitano, condenado a esperar eternamente en un hospital que ya no existe para un tratamiento que nunca llegará. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estos 5 encuentros paranormales en hospitales abandonados. Historias que nos recuerdan que algunos lugares nunca realmente nos dejan ir, que hay pacientes que nunca se van y turnos que nunca terminan. Si estas historias te han mantenido despierto esta noche, no olvides suscribirte a Atlas Prohibido para más relatos que te harán cuestionar la delgada línea entre la vida y la muerte. Porque en el mundo de lo paranormal, el próximo paciente podría ser tú. Hasta la próxima. Duerme con cuidado y mantén las luces encendidas.